¿Quién leyó el libro de Ruth? Yo ya anuncié por las dudas. ¿Leyeron el libro de Ruth? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muy bien, no vamos a hablar de Ruth. No. Hoy vamos a hablar de alguien. Si hablo de Ruth, está muy nítido, muy claro el personaje de Ruth. Está está muy claro. Y como cristianos, hermanos, es muy importante poder prestar atención a los detalles que quizás no son los protagonistas, pero son la clave de todo el sentido que existe. Y yo les animo a que cuando lean la Biblia busquen aquellas personas que la Biblia no menciona. Busquen aquellos, ustedes saben que Jesús entró al templo y dice el texto, en uno de los textos, que había gente que ponía sus monedas. Y ustedes saben que yo no doy indirecta ni... Pero Jesús, sus ojos se fueron ¿a quién? Aquel que puso mucho, pero también su mirada ¿a dónde fue? A la viuda que puso las 2 moneditas, la única que tenía. Y eso énfasis, y eso es precioso, hermanos, que aprendamos a mirar, y quizás en el decorrer del tiempo traeré historias de la Biblia que nosotros no las vemos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos de Ruth. Pero vamos hoy a hablar de realmente quién fue la clave en la vida de Ruth. Y hoy vamos a hablar, para no demorar mucho, porque les prometo hoy, y no voy a mentir, porque la única vez que miento cuando digo voy a ser breve, y no logro. Es extenso, pero cuando llego a los 45 minutos voy a cortar, y seguimos semana que viene. Pero hoy vamos a hablar sobre Noemí, lecciones de una vida cubierta de cenizas. Lecciones de una vida cubierta de cenizas. De Ruth es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar. Preciosa la historia, la vida, el testimonio, la grandeza de esta mujer. Pero ¿saben? Cuando miramos la historia de Noemí, vamos a entender realmente de dónde surgen las grandes grandezas. Y vamos a aprender la realidad de un muy bienvenido a todos a planeta Tierra. A planeta de pecado, de corrupción, a la planeta que pasan montones de cosas que ninguno de nosotros desea. Y como cristianos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro enfoque, nuestra mirada está hasta dónde. Me impresiona que ninguno sabe. Hermanos, como cristianos, nuestro enfoque, corazón, mente, está en nuestra eternidad, está con nuestro Dios, está en nuestra morada eterna. Y esto es lo que hizo Jesús de venir a transmitir a sus discípulos, de vivir esta realidad y de ver que todos sus discípulos, los que vinieron después, el corazón de ellos, la mente, el enfoque, la fuerza, ¿a dónde estaban apuntando? A la eternidad, a nuestra morada celestial, a lo que nos espera, hermanos. Esto no podemos olvidar lo que nos espera. No podemos olvidar lo que nos espera, no podemos olvidar la gloria que nos espera. Voy a hablar el idioma de ustedes o de nosotros, terrenales. Si sos el único heredero y tu tío o tu tía, tu padre o tu madre es millonario y tú apenas sobrevives y sabes que es el único heredero, ¿pasa en tu cabeza que mañana vas a ser el heredero de todo?
¿Pensarían esto? No se hagan. No se hagan angelicales. Por supuesto que pensarían. Por supuesto que pensarían, hermano, Dios quiere que vivamos el Evangelio como humanos. A mí me impresiona a veces cuando encuentro cristianos extraterrestres, parece que no viven en esa tierra. Y hermano, lo grandioso es poder vivir el Evangelio naturalmente como hombres y mujeres terrenales bajo pecado. Entonces, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro enfoque, cuando realmente entendamos la realidad de la vida con Dios, de la esencia futura, eterna con Dios, hermano, nuestro corazón puede sobrepasar todas las cosas que puede pasarnos temporalmente en esta tierra. Por eso quizás hay muchos cristianos frustrados, deprimidos, angustiados, perplejos. Porque, hermanos, su mente simplemente está ¿qué? En esa dimensión terrenal. Mientras que la Biblia nos dice, si resucitaste con Cristo, busca las cosas que están de arriba. Pone la mirada en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque Pablo cuando habla a los Efesios, ¿a dónde dice que estamos sentados? En Cristo en las regiones celestiales. ¿Sabe? Pablo cuando habla a los Efesios, primero nos muestra a dónde está nuestra posición. No es para vivir ese evangelio barato afuera, de que hermanos somos más que vencedores, somos hijos del rey, tenemos... No. Para que tú entiendas, hermano, tu posición está en Cristo ya en las regiones celestiales. Pero después Pablo te dice, bueno, ahora vamos a volver a seguir caminando acá en la tierra. Que decir, entienda lo que quiero decirte, entienda como cristiano que el fin es la suprema gloria y victoria de ti, de mí, si somos cristianos, de verdad. Entienda, y esto debe burbujar en nuestro corazón. Y esta esperanza debe burbujar en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la vida es corta. Por más que tú quieras vivir, por más que tú quieras llegar a los 98 años, ¿sabe? Me encontré con un hombre con 85 años y me dijo así, ¿tú sabes? La vida pasó rápido. Y yo le dije, sí, yo sé rápido, pero escucha, pasaron día a día, hora a hora, semana a semana, mes a mes, año a año. No pasó rápido. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros creemos que estamos viviendo y estamos enraizados acá en esta tierra. Y no, hermano, estamos caminando en el desierto. Y el desierto, ¿sabe cómo se llama? Días tras días, año tras años. Y en lo general, para muchos, un día menos, un mes menos, un año menos. Pero para los hijos de Dios verdaderamente es un día más. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios que tenemos una vida eterna y esa vida eterna empezó acá al permitir que la vida de Cristo infundir nuestras vidas y darnos de su propia vida. Y esa es la esperanza eterna que tenemos como cristianos y que el mundo no tiene, no entiende y no comprende. ¿Por qué? Porque son como los jumentos, con todo respeto, solo miran las cosas terrenales, temporales, y viven perplejos, y quieren llenarse de esto, y cada vez se sienten más y más en un vacío existencial. Entonces, hermanos, vamos a hablar del libro de Ruth, pero hoy nuestro tema es Noemí. Lecciones de una vida cubierta de ceniza. ¿Podremos sacar lecciones de debajo de las cenizas? En la parrilla no, pero en las vidas sí. Y hermanos, es justo debajo de las cenizas que las Escrituras nos muestra allí donde tenemos las mayores y grandes lecciones de la vida. Y una de ellas es de nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor Jesús, ¿dónde fue tragada la muerte? ¿Dónde fue tragada la muerte?
Dale, somos ahí, estamos en familia, no se preocupen, eso no va a ir a Canal 10 o Canal 12. ¿Dónde fue tragada la muerte? En la muerte de Jesús. Pero la muerte no pudo agarrarlo porque Él es el autor de la vida. Resucitó para que tú y yo podamos tener esa vida abundante. En Adán morimos, en Cristo fuimos vivificados. Y esa vida es eterna. Esa vida es eterna. Entonces entienda que estamos viviendo, estamos encaminando hacia la eternidad con la vida de Cristo presente ya acá. Y hermano, esto es la ceniza. Y creo que todos nosotros, el cristiano que no ha venido a Cristo y ha visto sus cenizas, hay que parar y pensar bien. Porque todo cristiano, hermano, cuando viene a Cristo y realmente rinde su vida a Cristo porque se dio cuenta, no solo de la ceniza, del barro, del charco, que su vida había existido. Por eso nosotros vemos en las Escrituras que todos aquellos que dieron su vida por Cristo, porque entendieron quién eran, se dieron cuenta de su propia existencia, pero se experimentaron el don de vida excelso, supremo, que es de Cristo. Y por supuesto, ya me doy cuenta que no vamos a terminar hoy. Pero vamos a leer capítulo primero, por lo menos para entrar en el cuadro, porque ni todos levantaron la mano. Ni todos levantaron la mano. Dice el libro de Ruth: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hija mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, y idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aún diese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a la luz hijos. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún más,
me añade que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más nada. Tremendo, hermano, esa historia, y creo que con esto ahí ya comienza a ver el panorama. Y mirando, hermano, el cuadro de cada una de las dos, le confieso que el corazón queda dividido entre Ruth y Noemí. Y como dije, cada una tiene unas grandes virtudes y lecciones para enseñarnos, pues la Biblia dice, y lo que fue escrito para nuestro provecho fue escrito. Entonces hoy, hermano, voy a enfocarme en Noemí, la valiente, la sobreviviente de las cenizas. Y la que estando por debajo de las cenizas fue para Ruth una madre, una consejera, una compañera. Mostró altruismo, una vida sacrificial, dio testimonio vivo de la importancia de perseverar en pos de Dios a pesar del dolor y del sufrimiento, a pesar de la destrucción, a pesar del quebranto, a pesar del desnorteamiento, perder el norte, y luchó en los principios de Dios, en el terreno de Dios, y pudo alcanzar la satisfacción y la plenitud en sus últimos días para con Dios. Si miramos detenidamente la vida de Noemí, podemos, hermanos, decir sin equivocación que esta mujer en desgracia perdió todo. Perdió todo. ¿Alguno acá ha perdido todo? No. Entonces, aprendamos de Noemí. Se vistió con el sufrimiento. ¿Ya viste algo? ¿Querés un vestido que se llama el vestido de sufrimiento? ¿Alguno quiere un vestido así? No. Noemí vistió con el vestido del sufrimiento. Se cubrió con el manto grueso del dolor. No es filosofía, es una realidad. Desconcertada, colapsada, desamparada, afligida, en un contexto en aquella época que la mujer no tenía mucho que hacer sino un hombre. Pero aún así, el Espíritu de Dios da autenticidad y nos deja lecciones tremendas de su vida. ¿Y qué es el objetivo para los hijos de Dios? De poder seguir su ejemplo y aprender de sus ejemplos y aprender que si la vida nos toca y nos golpea de alguna forma, aprendamos a reaccionar y vivir como Noemí. Y hermano, escuche, no hay filósofo, sino hombre de los hombres les dice, la vida tiene muchas sorpresas, buenas y malas, agradable, desagradable, gozo y tristeza. Entienda esto, ojalá que nadie pase por el negativo. Pero escuche, sin negativo no hay vida, porque bajo este cielo de pecado están los dos. Bajo este cielo, entre los hombres, mientras que vivamos en este periodo de tiempo que la Biblia, a partir de la ascensión de Jesús en Hechos de los Apóstoles, empieza a llamar los últimos días. Los últimos días no es porque Apocalipsis lo dice. Los últimos días, el periodo de los últimos tiempos empezó en Hechos de los Apóstoles a pos de la ascensión de Jesús. Y ya van pasando 2000 años. Entonces, hermano, mientras que nos toca vivir y estamos de paso, aprendamos cuánto la vida nos golpea. Hermano, ¿por qué la vida nos golpea? Sí, la vida nos golpea. La vida, solo los necios, los inmaduros, los niños,
intentan encontrar explicación para todo lo que pasa bajo el cielo. ¿Y por qué digo necios? Necios no porque quiero ofenderlos, sino por toda la historia de la tierra. Los hombres, los sabios, los filósofos, los científicos, los teólogos, los intentaron y intentan descubrir el secreto y nunca llegan. Nunca llegan. Simplemente llega, ¿sabe quién? Los que no son, los pobres, los humildes, los que se refugian en el Dios de la historia para comprender que en Dios encuentra toda la respuesta de nuestro corazón. Y esto es, el justo por la fe vivirá. Y esto es lo que Habacuc dijo. Y a veces nosotros como necios queremos darle explicación a corazón hueco, vacío, herido. Y hermano, tomamos conciencia, ningún corazón vuelve a Dios, se satisface con respuestas, excepto por el poder de Dios dentro de él. ¿Entiende esto? ¿Verdad que tenemos que dar razón? ¿Verdad que tenemos que predicar el evangelio y hablar la verdad? Pero escuche, no vayamos más allá de los límites de los seres humanos. Porque el corazón, lejos de Dios, va mucho más allá de la límite natural del ser humano. Es decir, yo no puedo saciarte tu sed hablándote a tu mente. Por más que te digo la composición del agua y lo que es bueno el agua y etcétera, 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 si tú no deseas ir al fuente y tomar agua, tú nunca vas a saciar tu sed por toda la explicación que yo puedo darte. Entonces, hermanos, todo eso nosotros tenemos para aprender de la vida de Noemí cuando nos toca vivir la vida que Dios quiera que vivamos, sabiendo que Él rige sobre todas las cosas y sabiendo que el plan de Él es para nosotros. Y escuche, no intentes encontrar, porque como decía el sabio Salomón, he visto un mal bajo el cielo. No intentes, ¿y cuál es el mal que yo he visto? Que los cristianos en todo intentan encontrar propósito. Dios tiene propósito. Y son respuestas necias, porque en la Biblia no tenemos parámetros de que encontrar de que Dios tiene propósito. No, Dios reina. Dios reina. Y cuando tú dices Dios tiene propósito, tú tenés que tener la capacidad de explicar el propósito. Pero ¿quién tuvo el consejo de Dios en todas las cosas que surgen bajo el cielo? Ninguno. Por eso Dios en el inicio de la historia dice, escucha, lo que te revelo es para ti, para tu hijo, para enseñar, para aprender. Lo que no revelo, si intentas meterse así, solo va a entrar en torbellino, que no vas a saber hacia dónde vas a llegar. ¿Me entienden, no? ¿Me entienden? Entonces, hermano, vivamos la vida por fe creyendo en Dios, no en necedad. Si para el impío es necedad, que siga con su necedad y que nosotros sigamos con fe. ¿Por qué? Porque el propio impío no entiende ni siquiera su propia vida. Y nosotros muchas veces queremos satisfacer un corazón que lo único que puede llenarlo es Dios. Y entonces volvemos a Noemí, porque ya me fueron 23 minutos. Así. Primero, hermano, analizamos lo que no está escrito en Ruth. Y ay, hermano, ¿vas a salir fuera de las escrituras? No. Hay montones de cosas que no está clara en las escrituras, pero son parte de las escrituras. Por ejemplo, lo que no está escrito en la vida en el libro de Ruth, la realidad que Noemí y Elimelech, su esposo, estaban viviendo. ¿Y cómo sabemos cómo estaban viviendo? Porque, hermano, su primer hijo, ¿qué nombre le pusieron? Malón. Ahí está, hermano. ¿Eh? Hermana, ahí, Malón. No lo ponga. ¿Usted sabe qué significa Malón? Débil, enfermo,
desgastado. Entonces ese nombre no. No. Y hermano, su segundo nombre, su segundo hijo, ¿cómo le pusieron? Ahí pueden elegir este. Kelión. ¿Usted sabe qué significa Kelión? Desfallecimiento y destrucción. Desfallecimiento y destrucción. Y hermano, en el Oriente, principalmente en la época bíblica, los nombres se ponían a sus hijos por dos motivos. Una, por el anhelo que los padres querían en sus hijos, por el anhelo. Por ejemplo, Elimelech, su padre le puso Elimelech, porque Elimelech quiere decir Dios es mi rey. Entonces los padres querían que su hijo realmente Dios sea el rey de su vida. Pero ese Elimelech, pero también existe otra realidad. Ponían el nombre del hijo, de los hijos, en las situaciones que estaban pasando. Por ejemplo, cuando muere la nuera de Elí en el libro de Samuel, y muere también su esposo y su cuñado, Finis y no me acuerdo el otro nombre. Ofni y Finis. Pero también muere Elí. Y la esposa de Finis tiene la luz, da la luz. Y le pone el nombre al hijo. A ver. A la pucha. Icabod. Icabod. Ahí hay otro nombre. Pero no lo pongan. ¿Usted sabe qué quiere decir Icabod? Sin gloria. Imagínate que te llamo, hey hermano, sin gloria. ¿Con quién estuviste? Con sin gloria. No, es difícil, hermano, hoy de entenderlo. Pero ese era el contexto bíblico. Esto era el contexto bíblico. Entonces, Elimelech y Noemí pusieron a sus hijos débil, enfermo, desgastado, y al otro desfallecimiento y destrucción. ¿Por qué? Porque estaban pasando esta realidad en sus vidas. ¿Y por qué sabemos esto? Porque, hermanos, el contexto histórico donde se encuentra el libro de Ruth es en la época de los jueces. Domingo pasado, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de que se levantó una generación que no conocía a Jehová? La primera generación salió de Egipto, murió en el desierto. La segunda heredó la tierra. Y la tercera levantó una generación que no conocía al Señor. Y esa generación vivió en una burbuja. Castigo de Dios, arrepentimiento, Dios levantaba juez, castigo de Dios, hacían lo malo, castigo de Dios, Dios levantaba un juez, hacían lo malo, y así, todo el libro de jueces, así, son como 13 ciclos en el libro de juez. Ruth se encuentra en uno de esos ciclos. Y el castigo era hambre, persecución, dominio de enemigos, vivían forasteros, etcétera. Y Ruth se encuentra en este contexto. Noemí, no, el libro de Ruth, me refiero al libro de Ruth. Se encuentra en ese contexto. Entonces, Elimelech y Noemí se encontraban, hermanos, en ese contexto terrible de hambre, de persecución, de luchas, de confusión total en medio de su nación. Confusión total. Fue el peor periodo que la nación de Israel vivió, estando en su tierra. Entonces, hermanos, Noemí va con su familia a buscar y sobrevivir del juicio de hambre que tenía su nación. Y muchos hermanos critican a Noemí, a Elimelech, por haber ido a tierra de Moab, a los campos de la tierra de Moab. Y hermanos, no precisamos pensar mucho y ser fuera de la realidad, porque quiero saber qué harías tú con tu familia si está pasando pan, si está pasando hambre. ¿Sabe? Yo creo, y pensando
lo por mí y creo cualquier uno de nosotros, así que es padre o madre, son capaces de ir a cualquier lugar para proveerle a sus hijos, por lo menos, pan y comida para sobrevivir. Entonces a veces es muy fácil, yo escucho, porque yo siempre cuando escucho, hermano, y la gente dice, ay, porque fueron a la tierra de Moab, Dios los castigó, y etcétera. Y hermano, eso se llama filosofía hueca cuando se trata de otro. Que cuando se trata de mí, mira hermano, cualquiera de nosotros haría cualquier cosa por su familia. Cualquier cosa. Cuando llegamos al extremo. Entonces, hermano, la primera lección que aprendemos en Noemí, que vemos que aún en desgracia su corazón estaba siempre latente y atento a lo que estaba pasando en su tierra, en su pueblo, a donde está Dios. Aunque estaba en la tierra de Moab, y dice el versículo 6b, oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Tremendo. Con todo esto, ¿qué es lo que debía haber hecho Noemí? Que muchos hacen. No quiero saber más de Jehová, no quiero saber más de Dios, no quiero saber de nada, voy a vivir la vida libre. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. Viva como Dios, actúe como Dios y no entienda ni siquiera cómo dormís, cómo levantás y lo que pasa en tu cabeza. Noemí, hermanos, nos enseña que por más que tengamos dolor, sufrimiento, luchas, y ojalá que ninguno pase de esto, el corazón debe estar voltado siempre a Dios, a la tierra de Dios y a lo que Dios está haciendo. Y eso es tremendo. Entonces, como cristiano, hermano, no importa lo que puede venir a nuestra tierra, a nuestra vida. Lo importante, hermano, es que nuestro corazón esté en la tierra de Dios, enfocado en Dios, en nuestra patria celestial. Y lo que dije al principio, va a venir luchas para ti, para mí, temprano o tarde en esta tierra. Jesús mismo nos dijo, en el mundo van a tener aflicción. ¿Qué dijo Jesús? Tened ánimo, yo he vencido. Tened ánimo, yo reino, yo estoy a la diestra del Padre, por todos los siglos reinos. Jesús nos dice, mira, lo que pasa, pase lo que pase, y vemos lo que pasaron los discípulos, nos dejó Apocalipsis, ¿sabe para qué? ¿Sabe cuál es el mensaje de Apocalipsis? La victoria es de nuestro Cristo y de lo de Él. Apocalipsis no es un libro de terror, Apocalipsis es un libro de terror de los que rechazan la gracia de Dios y van a permanecer en esta tierra. Pero para aquellos que tienen la esperanza eterna en Cristo, es el glorioso mensaje profético cuando Dios saca la cortina, nos hace ver que el fin, no importa lo que está pasando, que el fin es una victoria eterna en Cristo Jesús. No importa, hermano, en qué iglesia estamos. Una verdad te digo que donde está la iglesia de Dios y Dios ha visitado su pueblo, ¿sabe? La gran evidencia que revela esto, ¿cuál es? Que haya pan. Que haya pan. Noemí vio que hubo pan, que Jehová visitó su pueblo y había pan. Entonces escuche, yo digo esto y para los que escuchan, hermano, la evidencia de que Dios ha visitado su pueblo no son los milagros, no son las cosas que se hacen, no son las burbujas que se viven. ¿Sabe qué? Es que haya verdaderamente pan que sacia tu alma. Y ese pan es la palabra de Dios explicada, anunciada, enseñada en su totalidad. ¿Sabe? Y hermano, multitudes y multitudes, enormes iglesias de multitudes se encuentran en un lugar a nombre de Dios, a donde Dios no está y a donde no existe pan. Simplemente existe agua con harina para engañar el estómago. ¿Me entienden, no? Lo segundo, hermano, que vemos, Noemí supo volver a la casa de pan que es Belén. ¿Sabía que Belén se llama, que decir casa de pan?
La palabra Belén quiere decir casa de pan. Y lo más precioso que vemos en Noemí, que a pesar de todo que estaba pasando, supo levantar y volver a la casa de pan, a donde Jehová estaba. Y eso es algo tremendo, hermano. Y vemos en el versículo 2, en el versículo 7, salió pues del lugar donde estaba, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Volver atrás. ¿Sabes lo que es volver atrás? ¿Sabes lo que es cambiar en el camino, cambiar el rumbo? Eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Arrepentimiento, darse cuenta de que estoy equivocado, darse cuenta que estoy mal. ¿Y sabe qué? Entender cuál es el camino correcto y dar marcha atrás y volver por el camino correcto, que es con Dios, para Dios y en la casa de pan. Y eso, hermano, es lo grandioso que podemos ver en Noemí. Lo grandioso que podemos ver en Noemí, lo que Noemí perdió de bueno, además de la tragedia de la pérdida de su esposo, sus 2 hijos. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es lo bueno que Noemí perdió en su desgracia? El orgullo que todos nosotros tenemos. El orgullo que todos nosotros tenemos. Por eso, jóvenes, escuchen. En tu juventud, lo que más burbuja en tu vida, orgullo. Intenta quebrarlo antes que Dios quiebre tu orgullo, porque temprano o tarde Dios va a quebrar tu orgullo. Venga con la etiqueta de Dios o sin la etiqueta de Dios. Dios quebrará. Y lo que Noemí perdió de bueno con toda su desgracia es el orgullo. Ese orgullo que paraliza, ese orgullo que impide de pensar, de reflexionar, y que nos impide de salir del camino equivocado y volver a la tierra donde Dios está obrando y a donde hay verdaderamente pan que sacia el alma. Noé puso en práctica, sin conocerlo, lo que Jeremías había dicho. Y Jeremías dijo una palabra tremenda. Así dijo Jehová, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. ¿Y por qué plural? Porque hay muchos caminos. Hay muchos caminos que podemos elegir. Hay muchos caminos que podemos meternos en ellos. Hay muchos caminos que la vida quizás o que el enemigo pone delante de nosotros. Pero Jeremías dice: paraos en los caminos, no importa qué camino te encontrás. Mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, singular, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Noemí, hermano, paró en su desgracia. Noemí no permitió que su desgracia la sepultara. Noemí paró, pudo mirar y pudo volver a la senda antigua, a su pueblo, a su tierra, a donde realmente estaba el pan. Lo tercero, y creo que voy a terminar porque está ahí llegando, que vemos en Noemí, era su espíritu altruista, su falta de egoísmo, lo que más abunda hoy, de no pensar solo en su bienestar, sino en pensar en los otros. Aunque desolada, solitaria, en ruina, sin ningún apoyo, sin ningún auxilio, siquiera, ella pensó no en ella, sino en sus 2 nueras y en el futuro de ellas, y quiso evitarles dolor, sufrimiento y una vida complicada. Nosotros hoy, hermano, no entendemos mucho esto porque tenemos que volver al contexto histórico, cómo vivían las mujeres,
cómo vivían las viudas. Las viudas vivían situaciones terribles. Hasta Dios en la ley que le dio a Moisés pone orden especial para las viudas. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice el cuidado que debía tener con las viudas que están desamparadas. Por supuesto, en aquella época no había ni pensión, ni jubilación, ni nada. En aquella época vivían de lo que plantaba, de lo que comía, de lo que sacaban leche, queso, de las vacas, de las manadas. Y si no tuviera esto, una persona mayor, ¿cómo viviría? Pero aún así, esta mujer fue tan grandiosa que no pensó en sí, sino pensó en sus dos nueras. Le digo, hijas, vuelven a tu tierra, vuelven a sus padres, vuelven a tus costumbres, vuelven al idioma de ustedes. No vengan a mi tierra porque mi tierra es enemiga de ustedes y ustedes van a sufrir. Aunque yo voy a estar totalmente desamparada. Y eso es grandioso, hermano. Y eso es grandioso. Y eso es grandioso lo que hace Noemí. Noemí ya era mayor. Necesitaba compañía, necesitaba ayuda. En aquella época no había el calentador, aire acondicionado, el gas, prender el horno. Tenía que ir a cortar leña, tenía que cocinar con leña. Renunció todo Noemí. Renunció todo. Y lo único que le importaba, el bien de esas dos muchachas que seguían en pos de ella. Hermano, ¿cuánto tenemos que aprender de Noemí? ¿Cuánto tenemos que aprender de Noemí y del principio del Evangelio de Jesús? Porque este es el principio del Evangelio de Jesús, no pensar en mí, sino pensar en ti, en otro. Pensar en otros, pensar en los que están afuera, pensar en los que están muriendo, pensar en los que están necesitados, pensar en los hermanos que hace 2, 3, 4 semanas que no vienen, saber qué les pasa. Ese es el principio del Evangelio. Esa es la vida que Jesús mismo la vivió. Pensó en sí. Y él mismo dijo que el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde inclinar la cabeza. Pero multiplicó el pan para el que estaba con hambre. Levantó el que estaba postrado, no podía caminar. Abrió los ojos del que estaba desamparado al costado del camino que no podía ver. Transformó a Zaqueo, que estaba totalmente muerto en su orgullo, soberbia interior. Lo transformó y lo hizo un hombre de bien y lo dejó como ejemplo en medio de su pueblo. Y él no tenía ni a dónde reclinar la cabeza. Ahora escuche, tú sigas a Jesús, tú vives el Evangelio de Jesús, ¿y en qué te ocupas más? ¿En qué te ocupas más? ¿Pensando en ti? ¿O deja un espacio donde me dedicar a pensar en alguien más? Escuche, eso no estamos hablando de plata. No. Me acuerdo y lo digo porque hay unos nuevos. Tuvimos en un campamento del Alfa y un muchacho le pidió a un líder una cosa. Le dijo, ¿puedo pedirte un favor? Y bueno, de una persona como esta que venía de un contexto terrible, podía pensar en cualquier cosa menos, quiero un abrazo. Un muchacho que nunca tuvo el padre y la madre estaba en la droga y la única cosa que quería que alguien le diera un abrazo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, hermano. Es tremendo, hermano. Permitamos que la verdad de Dios empapa nuestro corazón y vida y nos transforma. De vivir ese evangelio de Jesús y ese evangelio que no se ve afuera, hermano. Ese evangelio que está totalmente centralizado en el humanismo, que tú piensas en ti, Jesús viene por ti, tú tienes que ser bendecido, tú. No, Jesús vino a predicar el evangelio, tú hacia otros. Tú hacia otros. Por eso dice los que murió y resucitó por todos, para los que viven, ya no viven para sí, sino por aquel que murió y se levantó por ellos. Para esto, hermano, Dios dejó su iglesia.
Para que podamos vivir realmente, no pensando en nosotros y enfocados en nosotros, sino que puedo ser útil, Señor, para otros. Ahora, ¿tú crees que Noemí pensó en su nuera sentado en una hamaca tomando un maticito, mirando la playa? No, porque escuche, cuando todo está bien, cuando todo te sobra, no tiene mucha gracia pensar en los otros. No tiene mucha gracia. Es bueno pensar, ojalá que a todos nos sobra. Pero no estoy diciendo solo económicamente, estoy diciendo de todo índole. No esperes, hermano. ¿Sabe cuál es la mayor satisfacción? ¿Sabe cuál es la mayor riqueza? Levantarte y enfocarte en de alguna forma ser una bendición para otro. Y Noemí mostró que en lo peor que ella estaba, su corazón, su mente, su deseo, su anhelo era el bien de sus nueras. El bien de sus nueras. Y hermano, quizás a lo que estoy diciendo, a alguien en su interior dice amén, amén. Eso, amén. Pero escuche, yo he visto muchos amén, que la gente cuando dice amén, está pensando, sí, que el hermano piensa en mí, que la hermana piensa en mí, que el hermano allá en el fondo piensa en mí. Y esto es la desgracia, que a veces escuchamos la palabra de Dios y pensamos que nosotros somos el punto central. Pero escuche hoy el mensaje de Dios y entienda, no, yo debo pensar en alguien. Yo debo ser de bendición para alguien. Yo debo ser de punto de hacer otros crecer. Yo debo ser alguien que otros se nutren, se fortalecen, que coman verdaderamente el pan que viene del cielo. Porque vuelvo a decirlo, siempre consideramos que nosotros somos el objetivo. No, nosotros no somos el objetivo. Nosotros, para ser realmente una bendición, nosotros tenemos que ser el medio de bendecir a otros. El medio de bendecir a otros. Y Noemí en su ejemplo mostró esta realidad. Por eso, hermanos, lo que vemos en ese pasaje, que aunque su vida ha sido un desastre, hablando de Noemí, Dios siempre estaba presente en su corazón, en su boca. Y vemos en el versículo 8 que le dice a sus nueras, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí, cuando está en desgracia, no usa su desgracia para explotar. Noemí en su desgracia reconoce los favores y la misericordia que han sido con ella. Reconoce. Wow, sí tenemos que aprender de Noemí. Y el versículo 9 dice así, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Todavía las bendice, todavía como que ora por ellas para que puedan encontrar realmente un marido que las cubre y que tengan una vida bendecida. Hermanos, ¿cuántos se naufragan en las luchas de la vida y le dan la espalda a Dios? Acusándolo de injusto y a veces hasta entran en profundas tinieblas de llegar al punto de negarlo. Noemí sufrida, amargada, pero su fe permaneció firme en Dios. Y no es en vano que la Biblia le dice necio al que niega la realidad irradiante de la gloria de Dios. Vemos que yendo su nuera Orfa, Noemí intenta convencer a Ruth a volver. Convenció una, quiere convencer la otra. No, vaya. Me sigo sola. No había tren ni ómnibus. Me sigo sola caminando hacia llegar a mi tierra. Pero la respuesta de Ruth nos revela algo tremendo de Noemí. Nos admiramos las palabras de Ruth. Pero hermano, eso nos revela algo tremendo de Noemí. Cuando Ruth le dice, donde tú murieres, moriré yo.
y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth habla de Jehová. Y quiere decir que Noemí, aún en su amargura, influenció a Ruth a conocer al Dios de los cielos y de la tierra. Y es precioso, vemos que Noemí estaba totalmente descompuesta, totalmente confusa, porque no es fácil lo que Noemí pasó. Pero ¿sabe qué? Dios siempre estuvo presente en su interior. Y Dios siempre estaba presente en su boca. Y ahí nos muestra el gran ejemplo de transmitir con el ejemplo hacia otros. Y la realidad que vemos en Ruth es la realidad que aprendió de que nada más, nada menos que con Noemí. ¿Qué con Noemí? Ahora la pregunta, hermano, ¿qué hacemos? ¿Influencias a otros? ¿Influencias a otros? Y lo digo con amor, hermano. ¿Influencias a otros a que busquen a Dios? ¿La gente a tu alrededor desea conocer a Dios que tú tienes? ¿O ni desconfían que tú tenés un Dios? Hermano, cuando Jesús dijo, atesorad para vosotros un tesoro en el cielo, está diciendo que el fruto de vuestra fe revela realmente que yo soy la esencia de sus vidas. Y que por medio de esa esencia podamos alcanzar a otros a conocer al Dios único y soberano. ¿Paro o no? Ya pequé. Son 51 minutos, pero sacándolos. Y paro acá, sí. Paro acá. Paro acá, hermanos, y lo poco que podamos sacar de esa lección, porque no sé si vamos a terminar en 2 o 3. Ahora que conocemos poco el libro de Ruth, ¿te toca la vida de Noemí? ¿Te habla a tu vida la vida de Noemí? Y le dejo en tu cabeza para que tú pienses el resto de la semana que las palabras de Ruth para Noemí no te hablan más de Noemí que de Ruth. Porque esa mujer quiso dejar todo. Porque esa goriza quiso dejar todo para seguir a Noemí. ¿Por qué expresó esas palabras? Tu pueblo será tu pueblo. ¿A dónde te vas a morir? Voy a morir. Tu Dios será mi Dios. ¿Por qué? Porque sinceramente, hermano, quizás Noemí era esa mujer virtuosa que vemos en Proverbios capítulo 31. Quizás esa mujer virtuosa que vemos que de largar todo para seguir a su suegra, y que me entristece mucho cuando se hacen chistes, principalmente en las iglesias, en los púlpitos, de la suegra, de la nuera, y los dos son cristianos, espantoso. Me parece horrible esto. Me parece que el plano de Dios era exactamente esto. Escuchate, hermana, escuchate, hermana. Me parece que ese es el plan, y gracias a Dios por la realidad que vivimos aquí. Es que realmente Noemí fue esa madre, esa compañera, este apoyo incondicional para Ruth, que también Ruth lo fue para Noemí. Y en el decorrer de ese estudio vamos a descubrir montones de cosas que Noemí nos enseña. Estamos enfocados solamente en Noemí, que Noemí nos enseña. Quiera Dios, hermano, que Dios nos bendiga y que podamos realmente aprender de Noemí. Que podamos realmente entender que las cenizas no son el fin. Entender que el caer no es el fin. Que la turbulencia no es el fin. Que la tormenta no es el fin. Que el desierto no es el fin.
sino un paso, sino un periodo. Ahora escuche, si querés, vas a pasar toda tu vida en el desierto. Si querés, vas a pasar toda tu vida bajo la ceniza. Y vas a te tornar plenamente un tronco totalmente negro, sin vida, sin humear. Pero está depende de ti. Entonces, que Noemí sea realmente la lección para nosotros, hermanos, de aprender a levantar, de aprender que en la vida no se puede tirar la toalla, que en la vida tenemos que levantar y proseguir, pero proseguir hacia la tierra a donde Dios está. Proseguir hacia Belén, a donde hay pan. Y ese pan sacia nuestra alma. Por eso Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan, Noé, para nutrir tu cuerpo. Yo soy el pan que va a nutrir tu alma, tu mente, el vacío profundo que tú vives y que existe. Yo soy el pan que va a ser el bálsamo en tus luchas, en tus frustraciones, en los problemas que vamos a tener en este mundo corrupto que está fuera de su eje y que seguramente está llegando a su fin. Entonces, que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos bendiga de poder realmente aprender de Noemí. Y no solo aprender, hermano, en la mente, porque los cristianos gran problema tenemos, que tenemos conocimiento de todas las cosas y practicamos poco de lo que conocemos. Que Dios nos bendiga, que podamos hacer que ese conocimiento descienda a nuestro interior para que podamos ponerlo por práctica. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por Noemí, por Ruth. Te damos gracias porque tú eres la figura principal, tanto de una como de otra. Te damos las gracias porque tú eres el Dios de la historia. Tú eres el Dios de la vida, de la muerte, del sufrimiento. Tú eres el Dios de todas las cosas. Gracias te damos porque aún en medio de las cenizas, todos los que en ti confiaron se levantaron y fueron encendidos y incendiaron a otros. Te damos las gracias, Señor, por Noemí, porque en sus pasos, en las decisiones que tomó, nos dejaste un ejemplo de seguir. Nos dejaste un ejemplo de que la vida no termina a donde empiezan nuestros problemas. La vida termina cuando termina el aliento tuyo en nuestra propia vida. Por eso ayúdanos a aprovechar bien la vida. Y la vida es tú mismo, Señor. Ayúdanos a disfrutar la felicidad siendo tú mismo es la plenitud de la felicidad. Porque bajo el cielo hemos visto los ricos perplejos, los pobres confundidos, los políticos perdidos. Hemos visto los sabios viviendo en ignorancia y los ignorantes revolcando, Señor, en querer descubrir cómo vivir. Pero hemos visto un pueblo donde tú fuiste y has sido la clave de su vivir. Y esta clave ha sido el gozo, la paz profunda en sus propias vidas. Por eso San Agustín dijo, quien tiene a Dios tiene todo. Por eso San Agustín dijo que el hueco que tenemos en el profundo de nuestro ser tiene tu formato, Señor. Llénalo. Llénalo. Te suplicamos en nombre de Jesús, porque las palabras de los hombres es vana. El hablar de los hombres es pobre, pero el obrar de tu Espíritu es poderoso, eficaz y es eterno. Bendiga mis hermanos, bendíganos como iglesia para que podamos vivir y para que podamos ser realmente un Belén, una casa de pan, donde el que tiene sed y hambre de justicia puede venir y recibir por medio de tu palabra y de la comunión de los santos el pan vivo y saciar su alma y caminar en la senda de justicia que es tú mismo. Bendiga a mis hermanos que no vinieron, aquellos que están enfermos. Extienda tu mano de gracia, aquellos que están, Señor, con lucha. Consuela
los corazones que están afligidos y háganos crecer en tu gracia, en tu conocimiento, para que podamos proseguir en nuestro vivir, siguiendo tu ejemplo, no viviendo para nosotros, sino vivir para otros. Y gozar y esa plenitud de gozo en ver otros alcanzando el objetivo supremo de conocerte a ti y tener tu propia vida. Señor, te damos las gracias. En nombre de Jesús, te ruego, bendiga a mis hermanos, sus vidas, bendiga esta semana, bendiga a cada familia acá representada, bendiga el trabajo de cada uno y principalmente cada corazón de nosotros, que esta semana, Señor, se amplía más para abrazarte, adorarte, bendecirte y caminar junto a ti. Te damos las gracias y en tu nombre pedimos, Señor. Amén y amén.